Que el Señor les bendiga, hermanas. Estábamos estudiando el libro de Esther, así que bienvenidas y vamos a continuar. Si usted se recuerda, en lo que estábamos, Esther estuvo en un proceso de mirra y un proceso de aromas exquisitos, pero fue un proceso que le tardó a ella un año. En ese año yo me pongo a pensar que fue asimilando su realidad para lo que tal vez estaba ahí, y me imagino que su comunión con Dios siempre permaneció, porque yo le conté a usted que ella fue instruida en la palabra del Señor. Mardoqueo llegaba a investigar cómo le iba, cómo estaba, y la provisión de Dios nunca le faltó, porque estuvo entre lo mejor, en las mejores partes de la casa, con empleadas, con atención, y le daban todo lo que ella quería, mas sin embargo ella siempre buscó agradar al rey. Entonces vamos a ver, porque ella es llamada. Dice, cuando le llegó a Esther, estamos en el versículo 2:15, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino todo lo que Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, le decía, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fíjese que cuando describe a Esther, dicen que ella era una mujer hermosa, pero también de hermosa figura. O sea, me imagino ella, qué porte el que tenía, qué altura, cómo se miraba de bella con sus galas especiales, digna de toda una reina. Entonces, estamos leyendo, Esther es llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y yo me imagino que, imagínese ese aroma que ella despedía, la gracia del Señor. Cuando ella entró en esa casa, la casa real, y en esa habitación, cautivó el corazón del rey. Y vemos, eso está aquí en el 16, y mire en el 17, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso, eso es bien importante, la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Mire ahora, wow, en un palacio haciendo un gran banquete para ella, para conmemorar que había ya una reina que el rey amaba, y la levantó de entre todas las mujeres que habían. Y entonces el rey disminuyó tributos en las provincias. Estaba tan complacido y tan agradecido de haber encontrado una belleza, una joven preciosa. Entonces, y dio muchos regalos, dice, y dio mercedes conforme a la generosidad real. Ahora, yo me imagino ella, en ningún momento se quedó. Tal vez nosotros, imagínense, fueron casi 70 años los que el pueblo de Israel pasó cautivo. Y Esther nació en ese cautiverio. Entonces aprendió obediencia con su tío al ser una mujer huérfana. Y sin embargo, sigamos leyendo. Cuando las vírgenes eran reunidas, en el 19, la segunda vez Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo le decía, como cuando él la educaba. Entonces, esas fueron el consejo que le dio Mardoqueo, y ella fue sujeta y fue obediente. En ningún momento hizo más allá de lo que no le había aconsejado, que era su papá prácticamente, ¿verdad? Y entonces ella ocultó que ella
era una mujer judía. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Lo querían matar. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester le dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas. Yo creo que esto es una de las manifestaciones que Ester empieza a darse cuenta cuál era el propósito de ella en ese reinado. Y también me recuerda la vida de Daniel, que pasó, imagínese, con 4 reyes, pero él nunca dejó de tener una relación profunda con el Señor. Entonces Ester, aunque se lo ocultaba tal vez a los demás, ella siempre mantenía su relación con el Señor. Y fíjese que como usted y yo estamos en un cautiverio ahorita, porque esta cuarentena yo creo que para muchos se ha vuelto cuesta arriba. Hay algunos realmente que no han salido para nada de sus casas. Y entonces llevamos meses, desde marzo, en esta situación, y nos cierran a veces el fin de semana completos y no podemos ir a la provincia, no podemos ir a otros departamentos, sino que simplemente mantenernos aquí. Y la capital pues es uno de los más altos contagios que tiene Guatemala. Ahora, ¿cuál es el propósito en medio de todo esto? Ester encontró su propósito. Encontró que en medio de todo el Señor siempre la iba a usar para salvar vidas. Y más adelante entendemos realmente el propósito de Dios para su vida. No vamos a llegar todavía allí. Pero tú que estás en esta cuarentena, al igual que yo, debemos de estarle pidiendo el auxilio al Señor. Y hace unos días escuchaba un mensaje de un ministro tremendo ministro, porque hablaba cuando Pablo y Silas, y muchas veces Pablo estuvo encadenado, latigado, con aquellos cerrojos puestos en sus pies, y qué les provocaba a ellos el encierro, el proceso de la privación de su libertad, de estar en la cárcel, qué les provocaba a ellos. Y la vida del Señor era tal en la vida de ellos que los que le provocaba a ellos era acción de gracias en medio de todo, saber que Dios lo permitía, pero que estaba produciendo en ellos paciencia. Y yo creo que esa es una de las cosas que le debemos de estar pidiendo al Señor en estos tiempos. Ester no le quedó otra, porque estaba encerrada con los eunucos, pero yo me imagino que cuando le daban sus masajes para que la mirra le penetrara, o los aromas, la llevaban tal vez a saunas, era un proceso que ella llegó a entender que así iba a ser su vida. Entonces yo no te digo que nosotros solo nos quedemos pensando en esto, sino que meditemos en la palabra, que la palabra nos dice a nosotros que el Señor tiene planes de bien y no de mal para con nosotros, y que en medio de esto Dios está puliendo y está sacando muchas veces áreas que Él no quiere en nuestra vida, o está sacando el aroma fragante a través del Espíritu Santo. Entonces Ester entendió. Imagínate qué privilegio el de ella, de llegar a ser la reina de ese gran imperio. Eso era un privilegio, llevar la corona real y tener la atención de cuánta gente para ella, tener comida, ropas especiales, pero nunca se olvidó del propósito principal. Y entonces yo te lo digo, tal vez estamos absortas ahorita con la tecnología y en eso tal vez nos enfocamos a veces, pero el propósito más grande para nosotros en este tiempo es el proceso en nuestra alma, y que con nuestro espíritu nosotros siempre tengamos gratitud al Señor. Vamos a dejar entonces ya a Ester cumpliendo el primero de sus propósitos, ser la reina, cumpliendo el primero
de sus propósitos ocultos que tal vez ella nunca se imaginó, porque ella nunca pensó que iba a llegar a ser la reina, pero Dios sí tenía y sabía los planes que eran para ella. Yo me imagino mientras ese año duró, algunas veces yo les decía, tal vez pensó, ¿cómo me escapo de aquí? ¿Cómo me salto estos muros y me voy? La hubieran perseguido, ¿verdad? O tal vez la hubieran matado. No sabemos, ¿verdad? Porque todo el mundo temía por su vida. Usted sabe que aquí siempre estoy yo cuidada y custodiada por mi perro y le ladra a todo. Entonces, ella llegó a entender que Dios tenía un propósito en medio del proceso. Entonces, a eso quiero llegar contigo. Que en medio de nuestro proceso, Dios tiene un propósito aún más alto, aún mayor de lo que nosotros pensamos. Él sabe lo que está haciendo en tu corazón. Él sabe lo que está haciendo en mi vida. Nos está enseñando a tener paciencia, tal vez como nunca la hemos tenido. Quisiéramos volver a tener la vida lo más normal como la teníamos antes y nos estamos adaptando, ¿sí? Yo le decía al Señor, yo me imagino qué difícil fue vivir en el tiempo de los romanos. Hermano, hermana, amiga, eran salvajes los romanos. Su ciudadanía y ese imperio fue tan fuerte que olvídese. Entonces ellos mataban a quien querían. Usted sabe que ellos incendiaron a los hijos del Señor. Los incendiaron completamente y así iluminaron muchas veces las ciudades. Eran entregados en el fuero romano y los comían. O sea, eran tiempos difíciles. Nunca fueron tiempos fáciles. Nunca. Nuestro Señor nos demostró la valentía que Él tuvo al venir a la tierra y al proclamar cuál era el propósito del Padre al haberlo enviado a la tierra. Porque era traer la luz al mundo, a la oscuridad que había. Él tenía una relación con el Padre y mire, enfrentar a los fariseos, enfrentar a los saduceos, discipular a sus discípulos y tener aquella convicción para lo que el Padre lo había enviado. Y no se diga la oposición de Satanás en todo momento, queriendo que Él no llegara a la cruz, queriendo que Él no cumpliera su propósito mayor. Entonces, hay un propósito más alto en nuestra vida. Que el Señor lo siga cumpliendo en tu vida y en mi vida. Esther pudo haber abortado ese propósito, pudo haberse escapado, tirado, no sé, pudo haber hecho muchas cosas hasta haberse quitado la vida, pero no. Ella en medio de todo tuvo paciencia en el proceso. Entonces, querida amiga y hermana, tengamos esa paciencia del Señor de esperar en este proceso, pero confiemos en Él. Confiemos en que estamos en las manos del Señor y que en mejores manos no podemos estar. Vamos a darle gracias al Señor. Hoy sí no tengo mantilla, mire, me voy a poner esto como mantilla. Siempre se me olvida en mis carreras. Aquí mi chiquita me va a hacer favor de ir a conseguir algo ahí. Pero estamos en las manos del Señor. Yo eso sí lo creo firmemente, fielmente. Y que la palabra dice que en mejores manos no podemos estar. Vamos a esperar que pase un helicóptero que pasó por acá. Pero tú y yo estamos en las manos de Él. Y yo quiero que eso te quede metido en tu corazón. La provisión, ahora tal vez lo has comprobado, que el Señor es tu proveedor. Que Él adereza mesa delante de nosotros en tiempos de angustia. Él lo ha hecho, ha sido fiel. Y yo te insto a tener esa fe para que el Señor siga cumpliendo su propósito en ti. Mira, está mi perrito jalándome aquí mis cosas. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Esther, Señor, nos enseñas la obediencia que ella tuvo, Señor, a su proceso.
Señor, serte fiel en todo tiempo y en todo momento. Y yo te pido en el nombre de Jesús por mis hermanas, por mi casa, por mi vida, que nosotros te seamos fiel, Señor, que tengamos paciencia y que no atribuyamos despropósitos en nada, en ningún momento. Oro, Señor, también por todos los que están pasando por esta enfermedad del COVID, Señor. Ten misericordia. Visítales, llega a sus camas, Señor. Ministra sus corazones, Padre. Te has llevado mucho pueblo tuyo aquí en Guatemala, Señor. Y hay muchas ovejas, Padre, en un proceso de luto. Consuélales, Señor. Tú consolaste a Esther, Señor, cuando te llevaste a su familia, Señor. Le proveíste, Señor, quien la cuidara. Cuida estas familias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Nos vemos entonces la próxima semana. Que el Señor te bendiga.